Ok, bueno, somos el grupo 5 y le vamos a hablar de 9 casos reales de corrupción en nuestro país. En Honduras existen muchas prácticas no éticas que afectan la vida diaria de las personas y dañan la confianza en las instituciones. Algunos ejemplos son como la extorsión, el abuso de autoridad por parte de ciertos policías, el nepotismo en el gobierno, la falta de transparencia en las elecciones. También es grave que algunas empresas contaminen ríos y comunidades, que exista corrupción en el tránsito, falsificación de documentos y maltrato animal en lugares públicos. A esto se le suma el mal manejo de fondos en áreas importantes como la salud, lo que pone en riesgo la vida de la población. Todo esto genera desconfianza, injusticia y frena el desarrollo en el país. Por eso es importante los valores como la ética, la responsabilidad y el respeto a los derechos de todos, para construir una sociedad más justa y segura. Quedamos con los objetivos. Hola, buenas. Como objetivo general, nuestro grupo tiene lo que es analizar las principales problemáticas que se vive en nuestro país, Honduras, ¿verdad? Con el fin de comprender cómo la corrupción, el abuso de la autoridad y todos estos casos que vivimos día a día en nuestra sociedad dañan lo que es el desarrollo del país y la confianza en las instituciones públicas. Como uno de los objetivos específicos, podemos decir que es el identificar las prácticas de corrupción y la mala gestión en el uso de recursos públicos. Muy buenas noches. En este caso, nosotros decidimos hablar acerca de, pues, 9 casos, valga la redundancia, y como en el primer caso nosotros hablamos de lo que fue la compra de los hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19. Bien, en teoría, estos hospitales iban a servir para atender, pues, la emergencia en ese momento, ¿verdad? Pero la forma en que se manejó lo que fue la compra terminó convirtiéndose en un escándalo nacional. Primero, el gobierno pagó más de 1.200 millones de lempiras por 7 hospitales. El problema fue que se hizo sin estudio técnico, sin comparar precios y sin asegurarse de que la empresa proveedora realmente tenía experiencia. Peor aún, se pagó por todo eso adelantado. Y cuando los hospitales llegaron, venían incompletos, con equipos dañados y sin algún, ni siquiera pudieron llegar a funcionar esos hospitales en ese momento. Por lo que esto llegó a causar lo que fue una indignación, ¿verdad?, para el pueblo, porque ocurrió en el peor de los momentos. Estábamos vulnerables en ese entonces. Entonces, en pocas palabras, se jugó con lo que fue la vida de las personas y con los recursos de, pues, todo nuestro país. Como segundo caso, lleva por título el maltrato animal en el mercado zonal Belén. Este caso se trata, de que durante años se ha visto maltratado y se ha visto también lo que es una venta ilegal de animales. Aquí se encuentran perros, gatos, aves, tortugas y hasta especies exóticas en lo que son jaulas pequeñas, y estas se encuentran pues en mal estado, se encuentran sin comida, sin agua, enfermos y en condiciones bastante mal. Aunque lo que son activistas y ciudadanos han denunciado bastante lo que es la situación, las autoridades casi no actúan con respecto al tema. Cuando hacen operativos, muchas veces no sancionan a nadie. Esto hace que lo que es el maltrato continúe como si fuera algo pues normal. Entonces, los problemas éticos que aparecen aquí son la falta de empatía, la violación de la ley de bienestar animal, la indiferencia de las autoridades y lo que es la normalización de la crueldad, ¿verdad? También siento que es un riesgo para la salud pública porque estos animales enfermos pueden llegar a transmitir lo que son enfermedades. Por lo que, en resumen, ¿verdad? Este caso muestra cómo la falta de valores y de control puede permitir que el maltrato animal se vuelva parte del día a día de una comunidad. Pues yo los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches, compañeros y abogados. Yo les voy a hablar, ¿verdad?, sobre el caso de falsificación de documentos en ámbitos académicos y laborales, ¿verdad? Que bueno, ¿verdad? Esto hace referencia a la creación o modificación fraudulenta, ya sea de títulos, certificados o cualquier otro tipo de documento, ¿verdad?, que acredite una formación, pues, académica o una experiencia laboral. Este fenómeno, pues, sabemos que ha crecido en muchos países, incluyendo nuestro país, ¿verdad? Algunos problemas éticos que se pueden ver es la deshonestidad, ya que la falsificación socava, ¿verdad?, lo que es la integridad académica y profesional. También vemos el impacto en la calidad educativa, ¿verdad?, porque se da la aceptación de falsificaciones, lo que lleva, ¿verdad?, pues, a la contratación de personal no calificado. También, pues,
Otro problema es la desconfianza social, ya que genera pues un ambiente de desconfianza hacia instituciones educativas y laborales. Algunas propuestas, ¿verdad?, de solución o recomendaciones que puede ser implementar sistemas de verificación de títulos, ¿verdad?, en instituciones educativas y laborales para que eso no siga pasando. También incluir educación en ética en los currículos, ¿verdad?, académicos. También establecer sanciones, ¿verdad?, que sean severas para quienes falsifiquen esos documentos y también realizar campañas de concienciación sobre la importancia de la honestidad y la integridad, ¿verdad? Ahora hablando sobre el caso 3 4 perdón, que es sobre la corrupción en el sector público, pues como hechos principales, ¿verdad? Pues esto crea un escándalo de corrupción relacionado con la malversación de fondos en proyectos ya sea de infraestructura como en otros en nuestro país, ¿verdad? En 2020 pudimos ver que altos funcionarios pues desviaron millones de lempiras destinados pues a la construcción de carreteras y a escuelas, por lo que nos llevaron a cabo, ¿verdad? Aquí se ven personas involucradas, ya sean funcionarios gubernamentales, ¿verdad? Contratistas que colaboraron en el desvío, pues, de estos fondos y también, pues, la población que es la perjudicada por la falta de infraestructura adecuada. Algunos problemas éticos que se ven aquí es la corrupción, ¿verdad? Y el abuso de poder, donde los funcionarios pues se benefician, ¿verdad? A cosas de las necesidades del pueblo. También la falta de transparencia, que es pues la opacidad, ¿verdad? Impide la rendición de cuentas. Y también tenemos la desigualdad social, que aquí la corrupción pues exacerba, ¿verdad? La desigualdad al malgastar recursos públicos. Algunas propuestas de solución o recomendaciones sería fortalecer instituciones de control como el Tribunal Superior de Cuentas, también promover la transparencia mediante plataformas digitales para publicar convenios, ¿verdad? Y gastos. También fomentar lo que es la participación ciudadana más en la vigilancia de proyectos públicos. Y también, por último, otra propuesta sería incluir educación cívica sobre la ética pública, que es muy importante, ¿verdad? Y la responsabilidad ciudadana en programas educativos. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, a mí me toca hablar sobre el caso número 5, que es la extorsión y el abuso de autoridad en los cuerpos policiales. Ha pasado, ¿verdad? Que tal vez algún agente de la policía nos detiene y tenemos tal vez nuestros documentos en regla, pero eh, vienen y nos hablan mal o nos amenazan, ¿verdad? O nos tiran indirectas y a veces para evitar problemas, para evitar sanciones, porque lamentablemente en nuestro país eh, no llegamos a sentirnos totalmente seguros de ellos. A veces uno ha tenido que pagar, ¿verdad? Para que lo dejen ir, porque tal vez a veces uno está ocupado y va para su trabajo y lo detienen. A mí me ha pasado eso. Y lamentablemente uno incurre, ¿verdad? A esas cosas. Uno de los casos más sonados aquí en Honduras fue el año 2024, donde 4 agentes de policía eh, llegaron a donde una persona y le hicieron que fuera a retirar del banco 10.000 empiras. Y todo esto porque lo usaron para extorsionarlo usando su automóvil, ¿verdad? Que era la patrulla. Luego de esto lo amenazaron y lo incriminaron como que él era narcotraficante y también hicieron que él fuera a retirar al cajero 50.000 empiras. Eh, Esos problemas pasan lamentablemente seguido en nuestro país, ¿verdad? Y los problemas éticos y morales que eso nos deja es la corrupción institucionalizada, que es cuando un policía extorsiona, que no solo comete un delito, sino que traiciona la misión, ¿verdad? Que es el protegernos. Número 2, el abuso del poder. La fuerza pública posee un privilegio ético delicado, ¿verdad? Puede limitar libertades en nombre del bien común. Cuando este poder se desvía, se convierte en una arma para someter al indefenso. También la responsabilidad institucional no solo es individual. Aunque los 4 policías que fueron capturados, su conducta revela fallas estructurales, lo que fue mala supervisión, filtración débil, culturas internas permisivas y un sistema de control que actúa solo cuando las situaciones se vuelven públicas. Las propuestas que están para mejorar esto era lo que era la depuración continua basada en las evidencias. Eh, Son las evaluaciones periódicas, auditorías internas, pruebas de confianza y revisiones financieras a agentes en zonas sensibles. Cuando un agente es procesado, la información debe ser pública y accesible. Todo esto para que se mejore la confianza en ellos, ¿verdad? Y nosotros como ciudadanos podamos sentirnos seguros de que esas cosas no van a volver a sucedernos. Lo dejo con mi siguiente compañera. Bien, en el caso 6 se habla del nepotismo en Honduras y como tema central tenemos al gobierno de Xiomara Castro. Durante este periodo se denunció que varios familiares cercanos a la presidenta
y a sus funcionarios más importantes fueron colocados en cargos estratégicos del Estado, como ser secretarías, direcciones y entes descentralizados. En estos puestos no se asignaron por méritos o experiencia, preparación, sino por vínculos familiares a la dicha presidenta. En esta situación se generan varios problemas éticos y en uno de ellos que se rompe la igualdad de oportunidades y se priorizan intereses personales sobre el bienestar público. Y también, ¿verdad?, que se crea la desconfianza en la ciudadanía sobre cómo funcionan las instituciones. Además, también la falta de transparencia, perdón, y la ausencia de sanciones claras refuerzan la percepción de que los cargos se otorgan por conexiones y no por capacidad. El nepotismo afecta directamente la eficiencia del Estado porque quienes ocupan los puestos no siempre tienen la preparación necesaria, sino que lo puede llevar a decisiones equivocadas y al mal manejo de recursos públicos. También, ¿verdad? Erosiona la confianza social porque la población percibe que el gobierno funciona para favorecer a familiares y amigos y no para servir a todos por igual. En este caso, ¿verdad? Se muestra que el favoritismo familiar en la administración pública debilita la ética y obstaculiza el desarrollo de instituciones fuertes y responsables. Para combatirlo se necesita auditorías independientes, concursos de mérito obligatorios y transparencia total en los nombramientos, garantizando que solo la capacidad y la experiencia definan quién ocupa un cargo público. Los dejo con mi siguiente compañero. Continuando con el caso número 7, tenemos lo que es la irresponsabilidad vial y corrupción en el tránsito en Honduras. Bueno, en Honduras los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte. Muchas de estas tragedias ocurren por conducir a alta velocidad, por andar ingeridos de bebidas alcohólicas, por usar el teléfono mientras conducen, o no utilizar casco si va en moto, o el cinturón de seguridad si va en un vehículo de 4 ruedas. Pero el problema no es solo la irresponsabilidad de los conductores, también influye la corrupción en el sistema de tránsito. Es común que algunos policías acepten sobornos por dejar pasar una infracción grave, que se entreguen licencias sin cumplir los requisitos y que algunos conductores eviten las sanciones gracias a influencias o pagos ilegales. Esta falta de control y respeto por la ley pone en riesgo la vida de todos los hondureños y hace que la seguridad vial no mejore. Por eso es urgente fortalecer la educación vial, la transparencia y la responsabilidad en las instituciones encargadas de regular el tránsito en el país. Quedamos con la siguiente compañera. Hola compañeros, continuando con nuestra exposición sobre el tema número 8. Vamos a tratar uno de los temas que son muy importantes sobre lo que es la ética pública. El tema número 8 trata sobre las irregularidades en las elecciones durante el año 2013 y 2017. Bueno, en ambos procesos electorales se reportaron problemas muy serios que afectaron la transparencia y la confianza ciudadana. Por ejemplo, hubo denuncias de cambios domiciliarios sin consentimiento, personas fallecidas que aparecían como habilitadas para votar y casos de suplantación de identidad. También se señaló el tráfico de credenciales, donde miembros de partidos grandes utilizaban credenciales de partidos pequeños para ocupar puestos en las mesas electorales. Además, se presentaron irregularidades en la transmisión de lo que fueron las actas y fallas en lo que fue el conteo preliminar. Diferentes organizaciones civiles colocaron estas elecciones como elecciones fallidas debido a la baja integridad del proceso y a la poca confianza en los resultados. Todas estas prácticas pues representan graves problemas éticos. Primero, muestran un abuso institucional, ya que el órgano electoral no garantizó un proceso imparcial. También genera desigualdad en la participación porque afecta el derecho legítimo a los ciudadanos y a votar y a que nuestro voto sea respetado. En resumen, las elecciones limpias son fundamentales para la democracia y los ciudadanos pues debemos elegir siempre transparencia, respeto
y responsabilidad en cada proceso electoral. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Continuando con el tema, les voy a hablar de de empresas que contaminan ríos y comunidades. Hoy les voy a hablar de un tema que afecta directamente a nuestra salud y al medio ambiente. En este caso es la contaminación del río Choluteco. Este río atraviesa Tegucigalpa y toca comunidades como Germania, Yaguacire y Luarque, que dependen de él para sus cultivos y para su vida diaria. El problema es que además de que las aguas residuales domésticas, que ya lo contaminan, se ha señalado a la empresa avícola El Cortijo por descargas de aguas sucias y desechos industriales directamente al río. Esto significa más bacterias, más químicos peligrosos y un agua cada vez más insalubre. Cuando un río se contamina, no solo se daña el ecosistema, sino que también afecta la vida de las personas. Las comunidades pobres que viven cerca del río son las más golpeadas porque en este caso no tienen recursos para defenderse ni alternativas de agua limpia. Y ellas terminan pagando las consecuencias con enfermedades, cultivos dañados y pérdidas en la calidad de vida. Mientras que la empresa por ahorrar dinero aumenta sus ganancias, que es contaminando el río. Lo más preocupante de todo esto es que quienes intentan defender el medio ambiente, como los miembros de la organización ARCA, que han sido criminalizados, en el 2021 varios fueron detenidos y acusados injustamente, lo que demuestra que lo riesgoso que es levantar la voz para proteger la naturaleza en nuestro país. Esto no solo es un problema ambiental, también es un problema de derechos humanos. También el tema resalta tres puntos de éticos que son bastante claros, ¿no? Entre ellos tenemos primero que una empresa ponga las ganancias por encima de la vida. En segundo, la injusticia ambiental, porque los más vulnerables cargan con los daños. Y en tercero, la falta de honestidad, ya que se oculta información y se intimida a quienes denuncian. Recordemos que contaminar un río no es solo ilegal, es un fracaso moral. Las empresas tienen el deber de cuidar los recursos naturales y el Estado debe garantizar instituciones fuertes, transparencia y sanciones reales a quienes dañan y realizan este tipo de acciones. El río Choluteca es solo un ejemplo que representa un problema más grande, la forma en que tratamos nuestros recursos naturales. Y si seguimos así contaminando, puede afectar a nuestras futuras generaciones y a la salud del país. Como recomendaciones de todos los temas, como recomendación número uno serían instituciones fuertes y autónomas, de las cuales podemos decir que dar independencia real a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, seleccionar miembros por mérito y no por política, capacidad de investigar y sancionar corrupción de manera imparcial y continua. Como punto número dos tenemos la transparencia y obligatoriedad en la gestión pública, publicar en línea y en tiempo real contratos, compras, gastos y nombramientos que ocurran en el Estado, uso de tecnología para que haya una mejor claridad y trazabilidad, prohibir prácticas rigurosas como pagos anticipados sin garantías. Esto generalmente pasa en el gobierno. Como punto número tres, tenemos las sanciones severas contra la corrupción, penalizar corrupción, fraude, falsificación y abuso de autoridad. Esto generalmente pasa en los que ejercen cargos públicos, inhabilitación de por vida para cargos. En las conclusiones generales de los 9 casos, esos casos, ¿verdad?, nos muestran que en Honduras hay problemas éticos, los cuales afectan a toda la sociedad y que no son aislados. Por ejemplo, ¿verdad?, en la corrupción de hospitales, en el sector público y en el tránsito, demuestran que cuando el interés personal se pone por encima del bien común, todos perdemos. Se malgastan recursos, se ponen vidas en riesgo y también se pierde la confianza en las instituciones. En temas de maltrato animal y contaminación ambiental, vemos que la falta de responsabilidad y empatía también genera daños graves. Las empresas y los comerciantes que priorizan ganancias sobre la vida o la salud de las personas muestran que el dinero no puede ser más importante que el bienestar colectivo. En cuanto a los casos de falsificación de documentos y manipulación electoral,